muchísimas gracias. Es muy interesante saber que tiene varios abordajes sobre diversos temas y varios enfoques de acuerdo a sus licenciaturas. Muy bien. Para usted, ¿qué es la educación socioemocional? Es muy importante, qué bueno que toca el tema porque tal vez puede ser que esté en boga, pero no es así. Siempre se ha ponderado el español o las matemáticas como materias principales a tratar. Pero yo creo que un aspecto bien importante es la educación socioemocional, porque el desarrollo mismo del ser humano desde su primera infancia es básica para un desarrollo integral. Es muy importante porque es un proceso a través del cual vas a ampliar, desarrollar habilidades en los alumnos. ¿Para qué? Para que de una u otra manera y tomándolo como herramientas, el alumno pueda acceder a situaciones problemáticas de la mejor manera, validarlas, argumentarlas y de esta manera poder interactuar con los demás. Claro, como nos comenta, pues es un tema demasiado interesante y muy amplio. Yo creo que dentro de las aulas mexicanas, pues debemos de tener esa conciencia, ¿no? Efectivamente, señorita, dentro del nuevo modelo educativo que ha sido remembranza en estos tiempos, es importante comentar que se hace énfasis solamente en varios aspectos del ser humano y que son inalienables. Por ejemplo, la empatía, la inclusión. Porque es muy importante la empatía y la inclusión, porque el ser humano podemos definirlo como un ser integral y no podría dejar de serlo si no tiene ese tipo de valores. La nueva escuela mexicana hace uso de ellos y tenemos un gran reto los docentes. Ese reto importante es que tengamos un equilibrio entre nuestras emociones, nuestros sentimientos y lo que pensamos para que poder actuar de manera directa, de forma afectiva, eficiente en la sociedad. Tener relaciones afectivas y asertivas con los demás. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos los docentes para poder trabajarlo en el grupo. Y es una gran oportunidad de que tú puedas hacer uso de ello, de formar emocionalmente un alumno, porque no es para ahorita, es para posteriori. Eso se va a reflejar en la vida de los alumnos. Claro, como es bien sabido, pues somos seres sociales que tenemos que tener interacciones, es una manera natural y obviamente pues hemos tenido varios cambios y adaptaciones a lo largo de pues este tiempo. Claramente con la pandemia pues han surgido diferentes variantes de este tipo de interacciones, ¿no? Pero bueno, ¿usted cómo consideraría el peso que tienen las emociones en la vida social dentro del ambiente escolar? Es muy importante esta pregunta porque vamos a retomar algo. Me gustaría retomar algunos teóricos, como Piaget, que habla sobre la misma generación de estructuras cognitivas que tiene el alumno. ¿Por qué hago uso de él? ¿O por qué lo, lo traigo en estos momentos? Lo hago presente. Porque el alumno va a asimilar lo que nosotros le demos. Lo va a acomodar a sus necesidades e intereses y lo va a adaptar. Y eso es muy importante porque el alumno tiene que ser un ser social y en su dialéctica hace que estos tenga un gran poder. El poder del cambio, el poder de ser una persona que pueda interactuar con los demás, pero a través de sus mismas competencias y habilidades. Y para ello él tiene que cambiar. Pero nosotros, los docentes, somos generadores de ese cambio. Es bien sabido que el contexto familiar es básico con el niño. Fundamentalmente podemos hablar de las acciones de los padres de familia, pero nosotros en la escuela tenemos que cubrir parte de lo que no se da en ese contexto. Entonces, es importante recalcar eso. Y déjame comentarle que hay algo muy importante en ese teórico que lo que hablamos que es el afecto, la afectividad. Porque es un motor para poder impulsarnos a conocernos. Pero aparte de conocernos, a conocer la realidad que se vive. También me viene a la mente Vygotsky, que él habla sobre el desarrollo humano en un contexto histórico-cultural. Y la cultura precisamente le da las herramientas al sujeto para poder relacionarse con los demás. Y el lenguaje es muy importante porque es un medio para poder comunicarte,
para poder explayar tus ideas, tus emociones, tus sentimientos. Y se puede hacer de diferentes maneras. El lenguaje lo podemos ponderar a través de estrategias dentro de un andamiaje para poderlo potencializar. ¿Y cómo podemos ser asertivos y ver qué es lo que está pasando en el desarrollo del niño? Un desarrollo real, pues utilizando el lenguaje, que puedes utilizarlo, hacerlo en el grupo, tenerlo en el grupo. Por ejemplo, un niño te puede decir sin palabras, de manera paralingüística, qué es lo que está viviendo a través del dibujo. O te lo puede hacer de manera escrita o de manera oral. Pero ya depende de cómo incidas como docente. También es importante comentar que Freud comentaba a la vez que hay que generar estructuras de carácter cognitivo. Y que también a su vez generar, hacer generadores de una introspección, de que tú tengas la conciencia, generar conciencia de lo que estás haciendo, precisamente para poder en un momento determinado modificar esa conducta, regularla, para actuar con los demás de manera correcta, por decirlo de una forma. Entonces es muy importante ese aspecto. También podemos citar a Bowlby que él habla sobre la forma en que el apego se tiene desde los primeros días de nacido, ¿no? Cómo él tiene la relación socioafectiva con los demás. Y es bien sabido que de esta forma hay un apego, pero no todos los apegos son buenos, como todo hay un lado bueno y un lado malo. Y un lado que construye y otro lado que destruye. Y vamos a hablar entonces de lo que es lo que venía siendo la codependencia emocional. En este aspecto yo creo que es importante recalcar que hay alguien que controla, que es un controlador. Hay alguien que va a asumir el aspecto de ser controlado. Y no es correcto. Y tenemos la otra parte, que es la independencia emocional. No se entiende como libertad, sino una omisión hacia el demás. Puede ser por parte del docente, sí eres mi alumno, pero estás ahí nada más. No voy más allá, yo voy, doy mi clase, termino y hasta ahí. Pero ¿realmente te comprometiste con ese alumno? ¿Realmente trabajaste con él desde sus emociones? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Trabajaste solamente una jornada? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu actitud hacia él? Entonces también no es lo correcto. Yo creo, sin lugar a dudas, señorita, que es importante trabajar con una interdependencia, que es un equilibrio entre las dos. De acuerdo a las características del sujeto que es el alumno, o ya sea ente social, como usted lo quiera llamar, y de acuerdo a tus características emocionales, trabajar a partir de ello y ser autónomo. Y podemos citar también a Erikson en cuanto a la negociación para la adaptación, pero yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro del aula? Como docente debes tener una actitud propositiva. Eso es fundamental. Sobre todo, saber que eres generador de cambio y que estás desarrollando personas que van a estar dentro de una sociedad. Y esa sociedad depende de mucho de cómo fueron formados los alumnos. Claro, es muy importante conocer las diversas perspectivas y corrientes con las cuales abordamos pues el aprendizaje e incluso contenidos escolares con los niños, ¿no? Yo creo que el trabajo docente pues va mucho más allá que simplemente la transmisión de conocimientos. Así Y bueno, es. respecto a esto me surge la duda de cómo se da el desarrollo académico en estos niños respecto a la parte socioemocional. ¿Cómo hay una afectación directa? Tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Una sería dentro del contexto familiar y la otra sería dentro de la actitud del docente hacia los alumnos. Vamos por la primera, por la primigenia que tienen los alumnos. ¿Cómo va a incidir el contexto familiar en el alumno? Cuando hay una omisión en la educación, y no porque no lo lleven a la escuela, que está asignado en el artículo 3 constitucional como obligatoriedad, sino porque solamente el hecho de mandarlo, inscribirlo y dejarlo, esa es una omisión también. ¿Qué va a pasar con ese alumno?
A lo mejor no está motivado para ir a la escuela. Simplemente va porque sabe que tiene que ir. A veces los padres de familia delegan en el abuelito, en el tío o en el cuidador la responsabilidad que deben de tener. ¿Qué pasa? Que los niños están en riesgo. ¿Y qué es para eso? Es alguna circunstancia que le altere y que le va a causar un daño. Y va a ser un daño emocional, un daño psicológico, va a tener repercusiones académicas importantes. ¿Y cómo lo podemos denotar los alumnos? Que son así. Pues el docente debe tener la habilidad y las competencias y las herramientas para poder hacerlo. Nosotros nos damos cuenta cuando un alumno va mal, que de un momento a otro empieza a bajar de calificaciones. Su conducta, socialmente hablando, ya no es la misma. Puede ser retraído, se puede volver tímido, puede aislarse o puede ser lo contrario. Puede pegar cuando no pegaba, puede insultar cuando no insultaba. Esos son focos rojos. Y nosotros tenemos que ver de dónde es la fuente para poder trabajar en ello. Y si viene de la casa, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hablar con los padres de familia, pero hacerlos entender que el niño necesita su ayuda, su participación, y no como acusarlos, y que lo tomen los papás como un motivo para, pues, afectar al niño. Debemos tener la capacidad los maestros de poder hacerlo bien, precisamente para evitar lo que le comenté anteriormente. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño queda a manos de cuidador? No sabemos lo que le sucede. ¿Cómo lo tratan? Si es con majaderías, o con golpes, o con violencia. Y el niño va y el otro medio que tiene a la mano es la escuela, el otro espacio. Eso tiene repercusión. Debemos ser muy cuidadosos. Y es importante que el maestro de una u otra forma esté al pendiente de ello, pero súper al pendiente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos que están en desarrollo. Y es un proceso. Y los procesos no se detienen. Y queremos un buen proceso. Entonces, tenemos que trabajarle desde el aula. Entonces, si el padre de familia de una u otra forma hace su omisión, o en su defecto hace todo lo contrario, tiene una superprotección, tampoco lo dejamos desarrollar. Le limitamos sus competencias y sus habilidades, aún sabiendo que tienen toda la capacidad. Entonces tenemos que ser parte fundamental del proceso de desarrollo integral de los alumnos. ¿Y qué pasa en la otra parte que yo le comentaba de nosotros como docentes? Si tú llegas como docente alegre, motivado, incentivado con lo que vas a hacer, con toda la energía, con todas las ganas de trabajar ese día en tu grupo, y porque es maravilloso estar con un grupo de alumnos. Créeme lo que para mí es tan bonito ver una sonrisa de un niño que te llega con una flor del campo o que te comparte la mitad de su torta, ¿no? A lo mejor para otro es significativo, para ti sí. Porque darte una flor o darte un pedazo de la torta que a lo mejor le costó dinero a su mamá y es todo. Y todo se agradece. Pero ¿qué pasa cuando los maestros no tienen ese compromiso profesional? Que es repetir conocimientos a una ollita nada más. El niño lo va a asimilar porque tiene la capacidad de hacerlo y la habilidad. Pero ¿dónde está la transformación? Y lejos de decirle, oye, es que no pudiste hacerlo. Oye, es que estás mal. Pero escúchame lo que estás haciendo. Corre, ¿esto me trajiste? Está bien mal tu letra. Y es no, no, no. Y es negar lo que está haciendo el niño. Y no es lo correcto. Porque debemos de entender que están en proceso. Y que cada niño es diferente. Por eso viene que tengamos una planeación con adecuaciones curriculares. Y más en el aspecto socioemocional. Si tú le dices a un niño que puede, y aunque le cueste hacer una letra A, y te la haga chueca, te la haga mal, como él los dicen ese tipo de maestros, está bien, porque están en procesos. Entonces debemos de recalcar y decir al niño que va bien y motivarlo,
Pero si tú llegas con otra actitud a tu aula y dices, hoy se puede y vamos a echarle ganas, si ves que un niño a lo mejor hoy te hizo una suma bien, pues motivarlo, no dejarlo y mucho menos lacerarlo, porque eso se queda, las palabras se quedan y se quedan muy guardadas, para bien o para mal. Eso es importante que nuestra aula, que nuestro texto áulico sea totalmente que satisfaga las necesidades de los alumnos. Y no nada en el aspecto académico, importantísimo en el aspecto socioemocional. Bueno, retomando un poco lo que nos comenta, yo creo que la primera infancia es una etapa de vulnerabilidad en donde pues adquirimos demasiados conocimientos y estamos en un desarrollo constante con ciertas características, ¿no? Entonces, yo le preguntaría, para usted, ¿cómo es un alumno emocionalmente competente? Pues es un alumno que es empático con las situaciones que puede vivir un compañero, es inclusivo cuando trabajan por equipo, no simple y sencillamente que se entiende la inclusión como antes se denotaba, ¿no? El que estás ahí, no, es realmente que sea inclusivo. No es que lo quieras integrar al grupo, eso es otra cosa, o al equipo. La inclusión va más allá, es personalizar. Te puedo incluir, pero no pasa nada. Ah, pero perdón, quiero trabajar contigo, pero lo más importante es la inclusión, porque ahí sí pasa, ahí te sientes querido. El afecto entre los niños es fundamental y debemos de recalcar todo ese tipo de situaciones porque un niño con un buen desarrollo socioemocional no va a agredir, un niño no va a ser empático, un niño va a autorregular su conducta, va a ser consciente de sus actos, él también va a ser autónomo, va a poder vertir sus opiniones, argumentarlas, validarlas y socialmente va a ser quien puede generar cambios. Llámese en equipo, llámese en Vina, llámese en un contexto escolar. Eso es ser competitivo. Okay. Es muy interesante conocer estos puntos debido a que pues quizá varios docentes llegan a ignorar esta área, ¿no? En donde simplemente es llegar, dar clases y lo tenemos demasiado automatizado. Pero pues obviamente es muy importante pues tomar en cuenta ciertas características del comportamiento infantil, sobre todo en este tiempo de desarrollo. En su práctica docente, ¿usted cómo es que maneja pues la regulación de emociones de sus alumnos? ¿Tiene algunas estrategias que nos pueda compartir? Sí, yo creo que hay estrategias que tenemos que para el desarrollo de las habilidades emocionales. Y yo creo que primero, y sería muy importante practicar con el ejemplo. Cuando el niño aprende viendo, haciendo, es significativo. Se va a quedar para toda la vida, que es lo que queremos. Entonces el maestro aquí tiene una gran importancia. Tiene que ser ejemplo. El niño te observa cómo te conduces con tus compañeros de trabajo, cómo le hablas a los padres de familia, cómo te diriges con su mamá o con su papá. Y él aprende. Y lo mismo lo va a hacer. Va a ser un modelo para él. Dicen que las palabras motivan, ¿no? Pero los ejemplos arrastran. Y también darle tiempo a los niños. No todos son iguales, ni viven los mismos procesos. Qué bueno que fuera así, ¿verdad? Pero sabemos que las dimensiones del desarrollo humano son distintas, son multifactoriales, son multifuncionales. Entonces, debido a ello, el niño es diferente, debido al niño de la misma clase de niños son diferentes. No lo puedes tratar igual a un niño que al otro niño. Entonces tienes que darle tu tiempo a que más te necesita. A él le tienes que dar tu tiempo. Y tienes que tener la habilidad como docente de sacarlo. Asimismo, ¿qué es lo que más puedes hacer? Enseñarle al alumno a reconocer sus emociones. Y no solamente enseñarle, sino hacer que regule sus emociones. También como prometerte como docente a
fortalecer el escucha de tu alumno. Porque es muy importante hablar, pero también es importante escuchar. También es importante que desarrolle su lenguaje para que pueda comunicarse y ser también de esta manera un instrumento para poder desenvolverse en la vida. Yo creo que es muy importante lo que nos comenta, ¿no? Llevarlo a nivel individual, personal, nosotros como adultos replicando pues conductas buenas de otras personas, predicando con ese ejemplo y bueno, haciendo pues esa introspección individual, ¿no? En donde nosotros podemos con nuestras acciones determinar cómo puede ser nuestro comportamiento hacia los demás en una sociedad. Y es por ello que siento que es la base, ¿no? El tener un desarrollo individual adecuado como adulto para predicarlo con los niños y claro, como docentes pues somos un gran factor de cambio y de ejemplo. Entonces, por ello le quiero preguntar, a nivel escuela, llegando a un nivel más escalonado, ¿cómo podríamos funcionar con respecto a la educación socioemocional? Esa pregunta es muy importante, señorita, porque estás hablando de escuela. Déjame comentarle que dentro del aula, si me lo permite, yo realizo actividades que se pueden proyectar a nivel escuela. Por ejemplo, hemos trabajado con otras actividades para regular las emociones de los niños, el frasco de la calma. Cuando el niño está todo inquieto, porque el niño no lo puedes tener mucho tiempo sentado. Por naturaleza es activo. Entonces ya le damos un frasquito de la calma, con diamantinita, con aceitito, agüita, y entonces está jugando con él. Ya que esté calmadito, empezamos a trabajar. Hay otro que yo también he implementado que es el monstruo de las emociones. Tengo una cajita de juguetes, que es individual, ahí en el grupo, y ellos tienen su monstruo de las emociones, que es un globito que lleva harina y lleva su... Ellos lo hacen de manera libre, lo pueden decorar, pero es así un globo con harina y se puede manejar, pero estas emociones pueden ser tristeza, enojo, alegría, y cuando un niño está enojado, va a otro compañerito y a lo mejor le dice, ¿qué tienes? Y él ya pone mucho de las emociones y pone enojado. Entonces, ahí tenemos que focalizar los maestros, porque es como un semáforo, que luego está diciendo, a ver, denme mi espacio, con cuidadito, ahorita no estoy para que me hablen o me digan algo, ¿no? Entonces, debemos checar todo eso los maestros. Yo he implementado actividades socioemocionales, por ejemplo, el de semáforo, como le decía con antelación, el rojo es no te me acerques ahorita, el amarillo pues estoy pensativo y el verde pues ya vamos cambiando, ¿no? También otro que es crucigrama de emociones, lotería de emociones, memorama de emociones. Estoy hablando más con emojis, con imágenes, porque estamos hablando de niños de primero y segundo grado. Obviamente esto va a cambiar con los grados superiores. Pueden ser cuestionarios, puede ser infografías, ya depende de las estrategias que pueda tomar el maestro. Hay una actividad que a mí me gusta muchísimo, que se llama el dado de las emociones, que es un dado que haces con los alumnos y le pones caritas de diferentes emociones, lo avientan y en ese dado de emoción que realicen, le va a decir que cómo le representas con tu cuerpo. El enojo, no puede decir el ceño fruncido, los brazos cruzados que son de un mecanismo de defensa. Y le dices, ¿estás enojado? Sí. ¿Y en dónde sientes tu enojo? En el estómago. Y cuando estás alegre, ¿en dónde sientes la alegría? En el corazón. Y cuando tienes miedo, ¿en dónde sientes? En todo el cuerpo. Entonces, eso es importante. A través del ludismo, hacemos que el niño se inserte con sus emociones y los autorregule. Y hay otro que me gusta muchísimo, que es el superhéroe. Es el superhéroe porque tratamos sobre casos. Me pongo a pensar en ese momento. Les leo un cuento que debo de tomar de la biblioteca circulante, por decir, de Pasos de Luna, o de cualquier libro donde incida sobre emociones. Y dijo, si ¿quién quiere ser un superhéroe? ¿Y qué haría el superhéroe para cambiar esas situaciones? Y se pone en la capa. Hacemos un antifaz. O con él, si no lo podemos hacer en ese momento, hay que implementar, porque el maestro tiene que ser ahí. Con las herramientas que tienes que hacerlo. Te pones un suéter
en los ojos, soy superhéroe, o a lo mejor te lo pones como capa. Y le das animismo infantil a lo que tienes. Y eres un superhéroe y tú cambias la situación. El trabajo con cuentos es muy importante, ¿sabes, señorita? Porque a través de ellos trabajas en las emociones de los niños y tienen un vocabulario de emociones. Yo trabajé también un cuento, pero a través de títeres. Títeres de dedo que cada dedito representaba una emoción. Y fue muy bonito ver la cara de sorpresa de los niños porque ¿sabes? Yo me puse abajo del escritorio y no se imaginaban que yo estaba ahí. No se imaginaban, yo quería que fuera así, ¿no? Con una sorpresa para ellos y que regresando del recreo yo me puse abajo de mi escritorio y pues ya con la musiquita que tengo ahí, mi grabadora, y empezamos a trabajar. Hola niños, ¿cómo están? Ya los vi. Entonces, y de pronto sale por ahí la mano con títeres. Y, ay maestra, me espantó. No soy su maestra. Yo vengo ahorita a verlos porque soy muy enojado. Porque una viejita me quitó su paleta de un niño que me la estaba guardando para comérsela después. Y la viejita, que por cierto no tenía dientes, se fue caminando. Ay, mijito, ¿cómo es posible que tú me hayas dejado esta paleta tan picosa? Me la vino a entregar. Y yo me enojé. Y los niños empiezan a reír. Y saco el dedo con el títere de la sonrisa. Y los niños empiezan a reír. Pero de pronto, ¿qué creen? Todo se nubló. Perdón. Y empezó a llover. Y a la viejita se le mojó el chal que traía. Yo me resbalé, me llené de lodo y vino a salir tristeza. Y no supe qué hacer. Y sale el títere de la tristeza. Y los niños transforman su carita en tristeza. Pero de pronto, ¿qué creen que pasó? Y entonces dijo que los niños terminen el cuento. Yo creo que es un aspecto muy importante, ¿no? El poner ejemplos de la vida real sobre el reconocimiento de emociones y saber cómo afrontar esas emociones Sí. y cómo manejarlas, cómo podemos pasar de un estado de enojo, de ira, de miedo a un estado de felicidad y que simplemente el sentirlas no es malo, el Así vivirlas es muy importante a nivel pues educativo, académico, Sí. ya que pues como niños Sí. pasando de un contexto preescolar a un contexto educación primaria, pues es un impacto muy grande Así en la es. forma de trabajo. Y bueno, Así para es. esto, Y permítame decirle que tiene algo muy importante que tomo en cuenta. El cambio de preescolar a primaria es garrafal para los niños. La educación preescolar es básica en el desarrollo del niño. Como docente de mi primaria se lo puedo decir, he sido maestra de primer grado. Lo que yo hago es conocer cómo vienen mis alumnos desde el punto de vista de maduración, sus dimensiones, que vienen manejando sus aspectos, que vienen lateralidades, numeración, seriaciones, correspondencia unívoca, bionívoca, muchos aspectos. Pero yo siempre he tenido la gran ventaja de que he ido con la noche de educación preescolar a saber más de cerca de los niños. Y digo la gran ventaja porque me han dado su total apoyo. Cuando yo veo que un niño no va desarrollando como se debe, aunque a pesar de que yo tengo la boleta, pero es en sitio que tengo que ir a hablar con la maestra de preescolar, me han permitido, la directora de preescolar, estar en contacto directo con la maestra de tercer grado. Para mí es básico. Es fundamental saber cómo viene ese niño, porque lo que dice en la boleta no vemos el contexto familiar. Entonces yo tengo que ver por qué el niño está actuando así. Y no me lo está diciendo un papel. Y la maestra de preescolar, de verdad, créanme lo que para mí han sido súper importantes en mi labor como docente de primer grado de primaria. Y usted tiene mucha razón en lo que decía, señorita, que debemos de hacer que el niño regule sus emociones. Y viene ahorita a mi mente que yo he trabajado con emojis con tarjetas, en donde, hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, chiquitos? Y unos, pues, y ya tienen preparado su pancartita con las emociones. Y la levantan, alegres, tristes,
enojados, porque es válido. Claro. Entonces yo tengo que ver cuál es el que prevalece. Si vienen tristes, pues tengo que buscar la dinámica para que estén contentos. Ese cambio de emociones. Y también es importante, y yo le quiero comentar algo. Cuando los niños están enojados, o a lo mejor ya están en una forma que sus emociones no las pueden controlar, nos vamos a ir con actividades de relajación. Tienen que los niños que inhalar y sacar 3 veces. Y después les digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar al cubito de hielo. Entonces, ¿cómo el cubito de hielo, maestra? ¿Nos va a dar refresco? No, 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 no. Vamos a imaginarnos, vamos a cerrar los ojos. ¿Ya todos los cerraron? Sí. Pónganse cómodos. Inhalar. Exhalar por 3 ocasiones. Soy un cubito de hielo frío, 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 frío. Uy, duro y duro de lo que tengo. Muy enojado porque tengo mucho frío. Ese niño se tiene que contraer y estar así. Y está enojado porque estamos tensos. Pero de pronto, soy un cubito de hielo al quien ya le está dando el solecito. Y ya está sintiendo rico ese calorcito, se está relajando y liberándose. Los niños se mueven como si fuera un cubito que pues está haciendo líquido. Y ya estoy totalmente líquido y relajado. Y estoy muy feliz. Y cambiamos la dinámica de las emociones de los niños. Ok, hemos tocado pues un contexto muy importante, ¿no? Que es el contexto pues escolar, en donde pues el niño pasa bastante tiempo de su día y pues son las bases, ¿no? Para generar conocimientos y Sí. también desarrollar ciertas aptitudes sociales. Pero me gustaría también saber qué importancia tiene el contexto familiar en el desarrollo socioemocional. ¿Cómo ha identificado ciertos tipos de familia y cómo esto afecta o beneficia al niño en su desarrollo? Híjole, este es muy importante. Es básico. Es básico en el desarrollo integral socioemocional del alumno. ¿Por qué? Porque es lo primero que conoce el alumno. Lo que tiene, lo que le proporciona. Les comentaba hace rato que nosotros como escuela tenemos el compromiso de crear áreas de oportunidad para subsanar las carencias que tienen desde el aspecto familiar. Es básico. ¿Qué pasa cuando un niño es golpeado, violentado, psicológica, emocionalmente, físicamente, por decirlo mayor? El niño no va a rendir igual, porque lejos del niño de estar alegre en el aula, hoy vamos a cantar eso y el niño está totalmente triste, cabizbajo, con baja autoestima, de nada va a servir que estemos cantando y a ver, vamos a hacer esto y soy una serpiente que no por... El niño pues no está motivado. ¿Por qué? Porque dejó de estar pensando en la alegría que los demás lo tienen. Eso suena en la tristeza. Por abandono, por golpes, por palabras. Y es muy triste como docente ver ese tipo de situaciones porque no se vale que un niño esté triste. No debe de ser. Y lamentablemente esa es una realidad. Es una realidad que se ve todos los días. Algunos tienen eso como pan diario. Golpes, insultos. El niño llega con la mochila, lo ves llegar en el umbral de tu salón, pero no sabes lo que lleva en esa mochila. No solamente son libros. Son sentimientos de suma tristeza por unos padres que son indolentes, son diversos tipos de familias, pues, pueden ser monoparentales, pueden ser, pero la forma que se da de familia. Es básico que el niño esté bien en el aspecto familiar, socialmente hablando. Y quiero comentarle que tenemos que hablar con ellos. Por eso decía que hay que darnos tiempo para hablar con ellos. Ellos son los que nos necesitan. Y viene a colación lo siguiente. En la escuela hemos elaborado proyectos que se han manejado a nivel
mensual o semanal, depende de nuestro cronograma de actividades. Y trabajamos precisamente con eso, con empatía, con la inclusión, con la solidaridad, con la equidad, con el autoestima. Y yo he tenido a bien llevarlo a mi grupo y trabajarlo por la semana con los padres de familia. ¿Para qué? Para que ellos de una manera se sientan motivados y resarcir todos estos daños. Y también, como les decía, de familias sobreprotectoras, que no dejan que el niño no haga absolutamente nada. Y eso va en detrimento del niño. Ok, muy bien, pues es muy importante los que nos comentan, ¿no? O sea, yo creo que pues todo en exceso es malo, ¿no? Ya sea hacia un lado o hacia otro, pues los excesos nos llevan a no tener un equilibrio en la modulación emocional, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, en su aula, ¿qué habilidades socioemocionales practica entre niños y con respecto profesor-alumno? Mira, pues, perdón, señorita, la autoconciencia, la autorregulación, que para ello tiene que tener una introyección de lo que está haciendo en relación con los demás. La autonomía, para dar opiniones libres. La expresión social, también lo tenemos que generar los maestros. Debemos desarrollar las competencias que ellos deben de tener socialmente hablando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer como el maestro? Tener ese tipo de competencias, las habilidades, las destrezas, que como promotor y ser gestor de los alumnos de manera socioemocional, debemos de tener, pues también nosotros, ¿no? Regular nuestras emociones. Porque a lo mejor no tuviste un buen día, pero vas y contra los niños. O a lo mejor no contra tu emoción de enojo porque el niño no puede. O tú debes de conocerte como maestro y regularte. Regular tu lenguaje corporal, tu lenguaje verbal. Porque si yo te hago esto, desgano, ¿no? O, pues eso lo entienden los niños perfectamente, ¿no? Y lejos de acercarte a ti y tenerte ese afecto, esa relación de docente-alumno, pues no la va a tener. Te va a tener miedo. Y el miedo te detiene. Y el miedo te deja que no hagas muchas cosas. Entonces es bien importante que nosotros también tengamos la habilidad de autoconciencia, tener la capacidad de tener una autoevaluación como docente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque también tenemos que reconocerlo, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Y cambiar nuestras conductas ante los niños. ¿Cómo debo de opinarle? ¿Cómo debo de hablarle? No va a ser lo mismo mi léxico con un padre de familia o con un docente que con el niño. Debo de tener la competencia lingüística de estar al nivel de los niños. Porque a lo mejor yo les hablo de manera con tecnicismos y el niño no me entiende. Ah, bueno, pues lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? La más idónea. Ok, muy bien, es muy importante pues conocer estos puntos, ¿no? Que también pues interfieren en ese desarrollo socioemocional, porque en ocasiones como adultos pues tenemos esa pérdida de conciencia de cómo nos dirigimos hacia personas que son pues menores de edad, que están en desarrollo, que a lo mejor su lenguaje no es tan variado como el nuestro, que comprenden el mundo de diferente manera desde su perspectiva personal y de las vivencias que ha tenido, ¿no? Y bueno, me gustaría saber qué acciones contribuyen a desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Qué acciones? En primer lugar, el compromiso que tengas con los alumnos. ¿Qué puedes hacer? Dales de ti. Tu responsabilidad, tu vocación de servicio. ¿Qué acciones puedes realizar? Estar atentos en lo que les falta, en lo que carecen. Hablar con los padres de familia, en primer lugar. Si yo veo que un niño está mal psicológicamente, socialmente, pues me voy a abocar a ver al grupo interdisciplinario de USAER, que en este caso es el 23 que está dentro de mi escuela, y canalizarlo con la trabajadora social y con el psicólogo, para que ellos a su vez impacten en el contexto familiar, hasta donde sea posible, hasta donde nos dejen entrar los padres de familia. También llevarlos al CAMP, que está dentro de nuestra comunidad, y trabajar con el psicólogo a la par con los padres de familia, porque nosotros somos parte importante de ese proceso.
Y si va más allá de las acciones, si el niño vemos que está muy mal, pues con las autoridades correspondientes, en primer lugar con la dirección de la escuela y de ahí con las demás autoridades. Y hay muchas acciones que puedes realizar, muchas, pero lo importante es dar el primer paso. Dar el primer paso para avanzar y el primer paso es el compromiso que tengas como docente ante el grupo de niños que tienes. Porque efectivamente, y parafraseándola, tu mundo como adulto no es el mundo del niño. El niño va a asimilar, como decíamos hace rato, va a acomodar y va a adaptarse. Pero tú también como docente te tienes que adaptar al niño, tienes que asimilar cómo es el niño y tienes que hacer una acomodación curricular, social, psicológica para tus alumnos. Ok. Pues es muy interesante sus puntos de vista. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado, por brindarnos el conocimiento acerca del tema. Yo creo que es un tema de importancia y es muy relevante que quizá no tomamos en cuenta en la mayoría de las ocasiones dentro de nuestras aulas mexicanas, ¿no? Y que pues es una piedra angular en el desarrollo del niño, ya que pues somos seres sociales, emocionales, que obviamente nos implica tener un desarrollo adecuado, ¿no? Es un área, como lo mencionaba, y como lo citan diversos autores, es un área en donde pues debemos de tener un desarrollo óptimo para lograr pues la adquisición de conocimientos y pues un desarrollo integral. Entonces, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias por compartir con nosotros este momento y esperemos verla pronto. Le agradecemos también pues todo el conocimiento brindado y le deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo docente y en sus proyectos futuros. Muchas gracias, señorita. Al contrario, para mí es un honor. Es un honor porque sé la importancia de desarrollar integralmente a los alumnos y uno de ellos es el aspecto socioemocional. Y quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que dice que cada paso que damos queda como huella en el pasado, pero da resplandor al futuro. No debemos de olvidar los docentes, quiénes somos, para quién trabajamos. Y que en nuestras manos, en nuestras acciones, tenemos el futuro de México. Un futuro en donde está cimentado con una sociedad basada en competencias. Hagamos competentes a los alumnos. Démosles todas las herramientas que podamos darles para que ellos se desenvuelvan de manera autónoma, competitiva, integral, dentro de una sociedad que le va a poner retos. Pero para un reto hay una herramienta para accesar a él. Muchísimas gracias. Yo creo que esta última reflexión pues no solamente sirve para los docentes o los alumnos, sino para la vida misma, ya que pues tenemos que tener esa capacidad de poder resolver diversas cuestiones. Entonces, nuevamente le agradezco por el tiempo brindado, por abrirnos este espacio y por recibirnos y le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros. Muchas gracias igualmente.